apreciados seguidores, muchos temas controversiales. Queremos empezar, señores, con esta rueda de prensa de dirigentes del PLD. Observamos al senador actual de Barahona, José del Castillo. Observamos a Domingo Contreras, observamos al el que le decían el Cañero en Santo Domingo que fue alcalde, todos acompañando en su discurso en esa rueda de prensa a Amarante Baré, que es un dirigente histórico del PLD, expresando, señores, que ese grupo que ustedes observaron ahí desean que sea confirmado la renuncia de Danilo Medina Sánchez de ocupar la presidencia del partido, como también de la Secretaría General del señor Charlie Mariotti. No caben en el escenario dos PLD. Cuando Danilo Medina dijo que el que quedara en tercer lugar iba a desaparecer, no se equivocó, señores. Lo que está pasando ahora, que el sector de Danilo no quiere pasar la antorcha y que un sector de ese partido busca un cambio en las autoridades, es un reflejo, señores, de lo mismo que otras plataformas políticas, el Partido Reformista, el PRD y otros partidos terminaron, señores, colapsando. Y es, señores, un pronóstico que lo estamos observando, que si el PLD sigue actuando de esta forma, el PLD, vuelvo a repetir, se encamina a desaparecer del escenario público de nuestro país. Otro de los temas también que se vieron esta semana, y hablando del propio PLD, fue la reunión del expresidente Hipólito Mejía y el expresidente también Danilo Medina. No es la primera vez que los dos líderes se reúnen públicamente y que publican las fotos y que el expresidente Hipólito Mejía va y visita en su casa a Danilo Medina, pero también deja un mensaje a la sociedad dominicana en general de cómo los políticos y cómo la clase política, independientemente de las banderías, se reúnen para discutir temas nacionales. Eso fue uno de los temas también, Giovanni, muy controversial esta semana. Se habló bastante en esta semana, lo de esa visita del expresidente Mejía al expresidente Danilo Medina. Hipólito está apostando a su hija, Danilo apuesta a seguir en el PLD y al final, señores, nadie sabe cómo va a terminar este desenlace político, Ramón. Está el caso también del diputado Eugenio Cedeño, las controversiales declaraciones que dio precisamente en este canal, en RNN, Canal 27, con relación al Código Penal, que es otro de los temas que están ahora en la paleta. O sea, que ha sido una semana que también ha tenido temas bastante importantes y trascendentales para la política dominicana. Señores, es un privilegio tener al abogado Julio Curi en esta plataforma Tribuna TV Podcast. Vamos a tratar muchos temas importantes, señores, a nivel judicial, a nivel institucional de la República Dominicana, a nivel político. Vamos a aprovechar a nuestro querido amigo Julio Curi. Pero tenemos abogados talentosísimos como Eduardo Jorge Prats, Nácef Perdomo, que es relativamente joven también, Luis Miguel Pereira. Claro que sí, que hay muchos. Hay muchos que son los que tienen, digamos, el liderazgo de la opinión pública cuando temas controversiales de derecho se colocan sobre el tapete, pues son consultados permanentemente porque han demostrado a lo largo de los años que tienen el talento, la capacidad técnica de poder fijar criterios objetivos que orienten a la colectividad. Pero a mí me gustaría que, por ejemplo, se estableciese, no se impondrá prisión preventiva contra nadie que pueda demostrar arraigo económico o familiar. Ya, ahí hay un mandato. No se puede imponer una medida de aseguramiento cuando se verifiquen esta y aquella otra condición. Se terminó el abuso con la aplicación de esa medida de coerción. Son tantas, a ver, las garantías del debido proceso, que son mínimas, listadas en el artículo 69, no incluyen el derecho a la motivación de la decisión jurisdiccional, no incluyen el derecho a ejecutar
lo resuelto. Y aquí entre nosotros el desacato no es un tipo penal y por tanto aquí intervienen decisiones firmes que adquieren el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada y hemos visto a lo largo de los años cómo se complacen las partes perdidosas en desconocer, en inaplicar, en incumplir con la prestación que le impone la sentencia o la decisión. La Constitución establece una serie de números mínimos que son los que deben integrar órganos extrapoder. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional está integrado por 13 miembros, a diferencia de la Suprema Corte de Justicia que dice no menos de 16. Eso quiere decir que mañana por ley orgánica se puede aumentar a 21, a 27, a 30, a lo que sea que se le antoje al legislador. Pero desde el momento en que te fija el número 13, para poder modificar su composición hay que reformar la Constitución. Claro. Pasa con la Cámara de Cuentas, pasa con el Tribunal Superior Electoral, y eso hay que suprimirlo para que cuando se vayan con el correr del tiempo demandando una recomposición, a mi modo de ver, el Tribunal Constitucional. O sea, no fijarle números. No menos de. No menos de, ok. El Tribunal Constitucional debe estar integrado por no menos de 13 miembros. Yo sé que la gente tiene interés en saber cuál es mi opinión con relación al régimen presidencial. Miren, todo poder se toma, es como una nave que está en la mar. No arranca del puerto, ni nunca se entrega anclada en el puerto. Siempre estará en travesía. De manera que 1, 2, 3, 4 periodos para cualquier presidente en ejercicio pueden resultar insuficientes. Ahí está el caso del expresidente Leonel Fernández, cómo él mismo ha tenido que volver, tragar de los dientes para adentro sus propias consideraciones en torno a los 2 periodos consecutivos. Él lleva 3, ya ha aspirado en otras 2 oportunidades, y si no aspiró en el 2016 fue por razones que son de todos conocidas. Entonces, no saben retirarse porque no encuentran tal vez otro oficio. Y parece que va de nuevo en el 28. Imagínense. Entonces yo creo que 2 periodos es suficiente. Es el mejor. No 2 periodos, el derecho a una repostulación. Y este Tribunal Constitucional no ha tenido oportunidad todavía de referirse a ese supuesto alcance retroactivo de la Constitución. Y eso supuso que cuando la Constitución se modificó en el 10, Hipólito fuera candidato en el 12, que ya no podía, en buen derecho constitucional. Y Leonel, que lo fuera en el 20 y ahora en el 24. Que Danilo puede ser rehabilitado. Eso es un mito, señores. Eso es un mito. ¿Y por qué? Por los intereses políticos, porque Leonel no tuvo interés en objetar a Hipólito en el 12 porque él tenía su pretensión de ser candidato en el 16. Claro. Que eso debió objetarse en el momento. Claro. Sí, ustedes saben que el Código Penal es el código nuestro, salvo modificaciones muy puntuales, el Código Napoleónico. Es una antiguaya. Lo hemos tenido con nosotros, igual que el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y buena parte todavía del Código de Comercio, porque nos hemos interesado en legislar en otros aspectos, en otros asuntos que quizás no tienen la relevancia que esos códigos napoleónicos. Siempre los intereses del partido gobernante van a incidir en el destino de toda reforma penal, porque como ya les expliqué, se modifica hoy el código y solo puede surtir efecto de hoy en adelante. No podrá volver atrás para aplicárselo ni a los funcionarios del leonelismo ni a los funcionarios del danielismo. O sea que estaría el partido que tenga el control del Congreso amolando cuchillo para su propia garganta. El candado está, tú lo has dicho, porque tocar la Constitución con un bisturí exige de las 2/3 partes de la mayoría de ambas cámaras. Y eso es una mayoría bastante agravada, sobre todo porque cuando se trata de la Constitución, muy pocos dejan de asistir. De manera que lograr las 2/3 partes de la matrícula de ambas cámaras, aunque lo que se precisa es de la mayoría de ambas, ya es una mayoría agravada, una mayoría bastante calificada como para aprobar una reforma, una enmienda constitucional. Ahora, el presidente lo que quiere es lo que yo no me imaginaba que ningún jefe de Estado en ejercicio presentaría,
Él quiere incluir el régimen presidencial entre los asuntos que el artículo 194, me parece, de la Constitución prevé o somete al referendo aprobatorio para que pueda considerarse válida la modificación. Más claramente, como ya hemos dicho, todo jefe de gobierno tiene derecho a un intento de reelección, que es lo que le llamamos repostulación. Si lo pierde o lo gana, hasta ahí llega. Entonces, si mañana, como lo tiene ahora el partido de gobierno, tú tienes las 2/3 partes del Congreso, tú pudieras modificar esas dos oportunidades por una tercera o instituir el régimen de la reelección indefinida que prevalecía hasta la Constitución del 1994. Entonces, el presidente, lejos de tratar de favorecerse con una modificación de ese tipo, lo que ha hecho es dificultar la posibilidad de hacerlo. Porque si el Congreso reunido en Asamblea Nacional Revisora aprueba lo que modifica la Constitución o el modelo presidencial, ya no bastaría entonces con esa voluntad de los constituyentes expresadas en el Congreso, sino que sería también preciso que la Junta Central Electoral, aunque todavía no tenemos ley de referendo, pero tiene que ser así, convoque al país a una consulta para que entonces se le pregunte si está de acuerdo o no con esa modificación que se le ha hecho a la Constitución y cuya validez está condicionada a que el pueblo en su mayoría lo apruebe. De manera que, honestamente, yo me pongo de pie y me quito el sombrero y felicito al presidente Luis Abinader. Existen dos tipos de potestades administrativas, la potestad discrecional y la potestad reglada. Cuando es discrecional, creo que todo el que tiene dos dedos de frente lo puede inferir. Y la reglada es cuando el supuesto de hecho está condicionado, está sometido a una condición, es decir, cuando la decisión depende de que se verifique una condición. El artículo 370 del Código Procesal Penal dispone en su numeral 6 que el Ministerio Público puede convenir en los asuntos complejos criterios de oportunidad en favor de imputados siempre que la acción penal con respecto de ellos o de él, del imputado, si son más de uno, como es en el caso Calamar, de ellos, sea, cito textualmente, considerablemente más leve que la acción penal con respecto de los demás. Entonces, ¿cómo determinamos cuando una acción penal es más leve o grave que la de los demás? Tenemos que irnos entonces a la teoría del delito. Porque en la teoría del delito, a diferencia, ha evolucionado a lo largo de los años, pero hoy hay dos que se disputan la hegemonía, o sea, por cuál inclinarse: la teoría del dominio funcional del hecho y la teoría de la equivalencia de las condiciones. Quiere decir que si dos o más personas han tenido una participación horizontal igualitaria en la comisión de un hecho punible, el Ministerio Público no puede convenir con ninguno de ellos el criterio de oportunidad, porque ninguna de las acciones penales de ellos sería considerablemente más leve que la de los demás. Ahora, si en la comisión de un ilícito participan más de dos personas y uno de ellos ha hecho aportes secundarios, auxiliares, entonces la acción penal con respecto de ese sería más leve, considerablemente más leve, porque estaríamos hablando de un cómplice, porque la pena que se le impondría a él, dada su participación accesoria, sería siempre inferior a la del autor. No sé si me siguen. Sí. Ahora, si son coautores, bajo la teoría del dominio funcional o de la equivalencia de condiciones, todos quedan atrapados en ¿qué es lo que está pasando en este caso? En las mallas de las mismas penas. Entonces, vámonos con nombre y apellido, el caso Calamar. Si me inclino por la teoría del dominio funcional, aquí el verdadero autor de los hechos no fue Donald Guerrero. Me refiero porque es el que está, ¿verdad?, el tema de Calamar. Donald Guerrero fue el funcionario que pudo haber aprobado los libramientos o autorizado los pagos. Pero ustedes se tienen que preguntar, para saber si él fue el autor principal, si la participación de Mimilo Jiménez, de Ramón Emilio Jiménez, sin su participación, Donald hubiese autorizado los libramientos.
Porque hay que entender cuando un pueblo le expresa repudio a una oferta electoral o a un partido. Y ese partido hoy no cuenta con el favor popular. Entonces algo hay que hacer. Reinventarlo, cambiarle el nombre, cambiar de colores. Y con el PRD, a mí, que vengo de ahí, porque cuando Peña Gómez fue candidato en el año 1996, en diciembre del 95 fue cuando yo me bauticé políticamente, que hablé en un meeting en el puente de la 17. Y luego, cuando en la segunda vuelta, cuando gana Leonel, la primera vuelta, es decir, cuando sale Leonel en segundo lugar, ellos crean el Partido Reformista y el PLD, el Frente Patriótico. Y la respuesta de Peña fue crear un movimiento que encabezó Milton Rey Guevara, que se llamaba Comando de Crecimiento. Y cuando lo dimos a conocer en el programa Punto Final de Freddy Veragoico, el turno de la juventud lo agoté yo. Yo tenía tu edad, o menos. Qué sé yo, cuántos años tenía yo en el 95, 96. Y ahí, es ahí donde él dice, contamos aquí con, había mencionado allá otros, a una joven luminaria del derecho, Julio Curi, que yo utilicé como intro en la campaña del 2012, cuando apoyé a Hipólito. Aún consciente de que constitucionalmente no podía ser presidente, candidato. Y ahora me asalta a mí la curiosidad de saber quién sería el candidato del PRD. Porque Miguel Vargas, mi querido amigo, pero la verdad es que todo en la vida tiene un fin, tanto en espacio como en tiempo. Yo creo que él agotó su ciclo político ya útil. Yo no lo he visto en el curso de días recientes, pero si lo viese, le exhortara a que le entregara la antorcha a gente joven de ese partido que pueda reconfigurarlo. Que es necesario, señores, hasta las marcas cambian de logo, cambian de colores, cambian de lemas. O sea, tiene que presentarse una propuesta diferente, porque no podemos empeñarnos en enquistarnos en el gusto público, en el gusto de los demás, cuando ya nos han dicho que no. Entonces necesitamos una antorcha en sentido amplio en todos los partidos. Bueno, en el PRM se verifica desde ya. Ya, desde ya. Julio, ¿cuáles son tus expectativas para la conformación ya de este nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, que el próximo 16 de agosto se vislumbran cambios en el gabinete? ¿Cuáles serían tus expectativas de estos próximos 4 años a nivel económico, político y social del país? Bueno, nada, son retos que tiene por delante, sobre todo en el aspecto fiscal. Pero yo pienso que este cuatrenio, que se inaugura el 16 de agosto, va a tener... Vamos a esperar la conformación del gabinete, pero si es lo que yo sospecho, yo creo que él va a hacer en estos próximos 4 años su gobierno con su gente.